Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy en Nueva York, el presidente Juan Manuel Santos entregó al secretario general de las Naciones Unidas, a Ban Ki-moon, una copia del acuerdo de paz alcanzado por las FARC en Cuba. El jefe del organismo internacional reiteró su apoyo para acabar, dijo, para siempre, el fuego del conflicto armado en Colombia. De los detalles de este encuentro en la sede de la ONU, de cuánto va a costar el proceso de desminado en el país y de las nuevas irregularidades detectadas por la Contraloría General en el plan de alimentación escolar, les hablaremos en esta emisión de CMI. Comenzamos. Naciones Unidas recibe acuerdo de paz alcanzado entre gobierno y FARC. Paramilitarismo y reinserción. Las preocupaciones de las FARC en su conferencia. De la Calle pide reconocer vocación de paz de expresidentes Uribe y Pastrana. Redada contra tráfico ilegal de armas. 40 capturados. Medidas de choque para reducir inseguridad en Cartagena. Ordenan desvincular del ejército a joven del programa Serpi lo paga. Nuevamente en líos el Tigre Castillo por conducir en estado de embriaguez. Capturan a sospechoso de colocar bombas en Nueva York. Multitudinario homenaje al ciclista Nairo Quintana en Boyacá. Selección Colombia de fútbol de salón enfrentará a Paraguay con 2 bajas. Colombia cuenta con todo nuestro apoyo, le dijo hoy el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, al presidente Juan Manuel Santos. Fue durante la visita que le hizo el mandatario colombiano al jefe de la ONU en la sede del organismo en Nueva York, en donde le entregó el acuerdo de paz con las FARC. Este es un informe de la enviada a la Asamblea General de la ONU, Francis Sepúlveda. El presidente Juan Manuel Santos dijo que este era un compromiso y hoy está cumpliendo, entregarle las 297 páginas del acuerdo final a las Naciones Unidas. Agradeció esos buenos oficios que este organismo internacional ha hecho para conseguir en nuestro país una paz estable y duradera. Por su parte, el secretario general Ban Ki-moon, al felicitarlo, dijo que esta es una gran victoria para Colombia y la humanidad. Para Colombia ha sido muy satisfactorio constatar que el mundo entero está apoyando este proceso. En todas las visitas que hemos hecho, en las reuniones bilaterales que he tenido yo, que ha tenido la canciller, lo primero que dicen todos los países, mire, Colombia está en este momento en el punto más importante del mundo porque Colombia está dando un ejemplo de que sí se puede lograr la paz en un mundo que tiene tantos problemas. El jefe de Estado también entregará el acuerdo final al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas este miércoles y también al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cuando se reúna con él. El presidente Obama nos ha apoyado desde el principio. Él fue una de las primeras personas que se enteró de mi intención de iniciar este proceso. Me dijo desde entonces que contara con su apoyo. En horas de la mañana el presidente concedió entrevistas a varios medios locales norteamericanos. Aquí se encargó de reiterar que no habrá impunidad para los responsables de crímenes de lesa humanidad. También al ser preguntado sobre las elecciones aquí en este país dijo que no interfiere en los asuntos internos de los países. The only people who will benefit with an amnesty would be the sort of the normal soldiers, the rank and file. But the most responsible will not be subject to amnesty. They will be judged and condemned for their crimes. El presidente Santos también se reunió con el rey Felipe VI de España. Él elogia los esfuerzos del presidente Santos para lograr la paz en nuestro país. Aún no confirma su asistencia para el próximo 26 de septiembre en Cartagena. Esta es la información por ahora desde Nueva York con la cámara de Holman Maldonado, Francis Milena Sepúlveda, CMI La Noticia. Y mientras tanto en Colombia, en los llanos del Yarí, avanza la 10ª conferencia de la guerrilla de las FARC. Varios frentes de esa organización guerrillera manifestaron su preocupación por el paramilitarismo y el desarrollo de los programas de reinserción. El informe es de nuestro enviado especial Didier Chica. Pablo Catatumbo entregó el reporte de los 3 primeros días de trabajo en esta conferencia guerrillera, en la que ya han intervenido representantes de 21 frentes de las FARC. Dijo que aunque hay amplio respaldo a los acuerdos de La Habana, también algunas personas han manifestado temores e incertidumbre sobre su futuro. ¿Qué va a pasar con los paramilitares? ¿El gobierno sí irá a cumplir? ¿Cómo va a ser la reintegración nuestra
a la vida económica del país, nuestro trabajo, nuestro empleo. A las FARC también le preocupa cómo van a recuperar su imagen para poder avanzar en la política. Hemos escuchado muchísimas propuestas encaminadas a mejorar nuestra imagen y nuestro desempeño en el trabajo político, ya en la actividad política legal. Iván Márquez, por su parte, agradeció el gesto del presidente Juan Manuel Santos, quien tramitó la salida de 23 prisioneros para participar en este evento. Fue un momento apoteósico, un momento de mucha emoción, de lágrimas, de abrazos. Muy contentos con haber obtenido la posibilidad de que aquellos que están en las cárceles de Colombia hubiesen podido venir a la Conferencia Nacional Guerrillera. En estas discusiones privadas han manifestado críticas hacia algunos comandantes de frentes y los máximos jefes de las FARC se comprometieron a evaluar situaciones puntuales y tomar los correctivos necesarios. Por su parte, el jefe del equipo negociador del gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, aseguró que los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe tienen mucho que ver con el proceso de paz alcanzado con la guerrilla de las FARC. Durante un conversatorio pedagógico sobre el acuerdo de paz, el jefe de la delegación del gobierno, Humberto de la Calle, aseguró que los colombianos tienen mucho que agradecerle a los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, pues con sus aportes no habría sido posible alcanzar un acuerdo con las FARC. Yo fui testigo allí adentro, desde el gobierno, del desvelo de Andrés Pastrana por conseguir la paz. Más allá de la discusión sobre los elementos funcionales, sobre la estrategia utilizada y la táctica aplicada, yo creo que Colombia debe reconocerle a Andrés Pastrana, primero, su vocación de paz. Humberto de la Calle dijo además que si gana el no el próximo 2 de octubre en el plebiscito, el gobierno saldrá a reconocer el resultado de las urnas. Si gana el no, nosotros agacharemos la cabeza humildemente, como ocurre en una organización republicana. Sencillamente nuestro trabajo no fue fructífero. Reconocer el resultado. Finalmente, Humberto de la Calle invitó una vez más a los expresidentes Uribe y Pastrana a que debatan con argumentos verdaderos el acuerdo alcanzado en La Habana. De otra parte, hoy se conoció un informe sobre el plan de desminado humanitario que será adelantado en todo el país. 320 millones de dólares en inversiones demandará el plan que pretende erradicar las minas antipersona en un periodo de 6 años. El panorama de minas antipersona es preocupante en el país. Entre 1990 y agosto de 2016 se han registrado 11.000 víctimas por estos artefactos explosivos. De ellas, 2.300 perdieron la vida y 8.800 presentaron mutilaciones, especialmente en zona rural de los municipios del sur del país. Colombia tiene un reto enorme que se estima por parte del gobierno nacional en cerca de 320 millones de dólares. Estos 80 millones de dólares que se consiguieron el día de ayer por parte de la cooperación internacional son recursos importantes. Tras el apoyo anunciado para este propósito de 80 millones de dólares, ahora se priorizarán las zonas a descontaminar. El gobierno ha hecho un paso muy importante hoy y es que ha asignado territorios de 52 municipios para que se empiecen a adelantar las actividades. 5 departamentos concentran el 53% de los eventos de las minas antipersona. Antioquia con 17% y Meta con 16% son las mayores de ellas. La Fiscalía, el Ejército y la Policía adelantaron una operación conjunta contra el tráfico ilegal de armas. Cerca de 40 personas han sido capturadas, entre ellos varios servidores públicos. Según las autoridades, se trata de una organización transnacional que traficaba con armas, algunas que habían sido incautadas en operativos. Entre los capturados se encuentra alias Alejo Camacho, su principal cabecilla, quien aceptó cargos junto a otros de los implicados. Se allanaron a cargos por el delito de tráfico de armas y concierto para delinquir. Las armas eran vendidas a organizaciones criminales. Tenía diversos contactos con organizaciones de crimen organizado y algunas estructuras, tanto el ELN y algunos reductos del EPL Norte Santander. Armas y municiones eran ingresadas al país ilegalmente. Crearon algunas piezas, algunos accesorios, sí realmente salían de algunos de los armerillos de la fuerza pública, pero las armas, y ya bien fueran fusiles o pistolas, eran importadas al país, también fragmentadas en sus diferentes piezas, por encomiendas o en algunas oportunidades en contrabando.
Entre los 40 capturados se encuentran algunos servidores públicos. En Cartagena, las autoridades tomaron medidas de choque para enfrentar hechos de violencia como los que se han registrado durante los últimos días en La Heroica. La restricción al transporte de parrilleros en las motos ha provocado ya protestas de los ciudadanos. El alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque, anunció la medida al término de un consejo de seguridad que se aplicará durante 2 meses, inicialmente en los barrios Boca Grande, Pie de la Popa, Manga y Crespo, para contrarrestar los índices delictivos que, según el mandatario, en un 90% siempre está involucrada una motocicleta. El alcalde también mostró su malestar por el número de delincuentes que tienen casa por cárcel, de los cuales 20 son señalados de capos de bandas criminales, lo que hace más latente la inseguridad. Entre los hechos delincuenciales ocurridos en las últimas horas se resalta el asesinato del hijo del reconocido periodista cartagenero Napoleón Perea Fernández, abordado por hombres armados para quitarle su teléfono celular. Asimismo, el atraco a un restaurante del barrio Boca Grande, donde los ladrones intimidaron a los clientes. Esto es una medida por 60 días. Nosotros analizaremos, estamos comprometidos en día a día a rendir un informe a los medios de comunicación y se toma como un plan piloto. Estamos reevaluando los posibles planes a seguir en estas jurisdicciones, específicamente con el hurto a personas. Entre tanto, decenas de mototaxistas bloquearon la principal arteria vial de Cartagena, impidiendo el paso de Transcaribe y demás vehículos que transitaban por el lugar, en protesta al decreto que expedirá en las próximas horas la alcaldía. La Corte Constitucional le ordenó al Ejército desincorporar a un joven beneficiario del programa Ser Pilo Paga 2. El estudiante deberá cumplir con el tiempo que le falta en la prestación de su servicio militar una vez termine la universidad. El caso es el de un estudiante de Villavicencio que fue beneficiario del programa Ser Pilo Paga 2. Fue admitido por la Universidad Autónoma de Occidente de Cali para estudiar ingeniería electrónica. Sin embargo, a pesar de estar en un proceso de inscripción, fue reclutado por el Ejército para prestar el servicio militar. La Corte recordó que es motivo de aplazamiento de la prestación del servicio militar quienes estén admitidos o matriculados en una institución de educación superior. Por ello, el fallo con ponencia del magistrado Alejandro Linares pide también al Ministerio de Educación que reanude el proceso de aceptación del joven sin tener en cuenta que la inscripción al programa ya venció. El joven, además, durante su estadía en el servicio militar sufrió una caída y no contó con la atención médica necesaria, por lo que la Corte hace un fuerte llamado de atención al organismo. Una auditoría de la Contraloría General en el municipio de Soledad, esto en el departamento del Atlántico, descubrió más irregularidades en los programas de alimentación escolar que comprometen recursos cercanos a los 4.400 millones de pesos. La auditoría de la Contraloría General en el municipio de Soledad en el departamento del Atlántico permitió hallazgos fiscales por cerca de 4.403 millones de pesos en contrataciones irregulares. En el programa de alimentación de primera infancia, el hallazgo es cercano a los 3.000 millones de pesos, porque en los controles no dan cuenta del cumplimiento de objeto contractual. Además, se encuentran serias falencias y deficiencias en el cumplimiento de las labores de supervisión, seguimiento y vigilancia. La Contraloría General compulsará copias para que se adelanten las respectivas investigaciones penales en la Fiscalía General. Y en Antioquia, la gobernación denunció que durante la administración de Sergio Fajardo se malgastaron recursos de las regalías. Los funcionarios encargados del uso de los recursos se defendieron de estos señalamientos. El Departamento de Planeación Nacional abrió 3 investigaciones y formuló pliego de cargos por mala utilización de recursos de regalías durante la administración de Sergio Fajardo como gobernador de Antioquia. Pues nosotros estamos sumamente preocupados porque el Sergio Fajardo violó la ley 1530, violó el sistema general de regalías. La administración de Sergio Fajardo ha hecho todos los descargos ante Planeación Nacional. Afirma que los recursos que se le adicionaron a los proyectos eran propios. ¿Qué ha pasado? Y eso nosotros lo reconocemos, y es cometimos una omisión involuntaria al no llevar al OCAD la adición de recursos propios a esos proyectos. ¿Por qué adicionamos recursos propios? Para garantizar que las metas formuladas se cumplen de forma apropiada y en los tiempos requeridos. Luego de realizar la investigación, queda en manos de Planeación Nacional definir si hay alguna sanción contra la gobernación de Antioquia y contra el exmandatario Sergio Fajardo. En Cali, el futbolista Jairo El Tigre Castillo fue sorprendido nuevamente conduciendo bajo los efectos del alcohol. Adeuda 45 millones de pesos en infracciones.
En el historial de Jairo el Tigre Castillo, exjugador del América de Cali y la Selección Colombia, figuran un total de 16 infracciones de tránsito, 3 de ellas por conducir en estado de embriaguez. Todas suman un total de 45 millones de pesos. La más reciente ocurrió en la madrugada de este domingo cuando fue sorprendido manejando con grado 3 de alcoholemia. Nos genera una inmovilización del vehículo por estar conduciendo un rodante sin la patente respectiva, que no está vencida o suspendida para el caso que se generaría incluso en este momento porque el caballero tiene la licencia suspendida. Jairo Fernando Castillo Cortés tiene desde 1997 multas por conducir sin licencia de conducción, con los vidrios polarizados sin permiso, irrespeto a la autoridad, exceso de velocidad y conducir sin seguro. Castillo ha cometido esta serie de infracciones en 5 vehículos diferentes. CMI intentó comunicarse con el exjugador de fútbol, pero no respondió. Bueno, y el concejal de Bogotá del Centro Democrático, Daniel Palacios, acusó al exfiscal general Jorge Perdomo de amenazarlo con unas supuestas grabaciones en las que el cabildante hablaba mal de la gestión de Perdomo en la Fiscalía. El exfiscal respondió a los señalamientos a través de una comunicación escrita. Según el concejal Daniel Palacios, el exfiscal Jorge Perdomo lo amenazó con grabaciones en las que supuestamente el cabildante criticaba su gestión. Jorge Perdomo me abordó de manera intempestiva y airadamente me reclamó diciéndome que él sabía que yo hablaba mal de él. Palacios negó haber criticado a Perdomo en algún momento y pidió a la Fiscalía aclarar el caso. Nosotros le hemos pedido al fiscal general de la Nación en un derecho de peticiones que nos aclare si existe alguna investigación en mi contra o alguna orden judicial para interceptar mis comunicaciones. El concejal también criticó que alguien que esté aspirando a ser procurador encare así a un concejal. A mí me parece muy grave que un candidato a la Procuraduría General se le acerque a cualquier servidor público y le haga amenazas o intimidaciones. Ante las acusaciones, el exfiscal Perdomo emitió un comunicado negando cualquier confrontación. En el desarrollo del evento en ningún momento exaltado lo increpé. Lamento que una conversación calmada y que finalizó con un apretón de manos haya sido entendida como una increpación. Palacios y Perdomo aún no sostienen un diálogo para aclarar lo sucedido. En un debate en el Consejo de la Capital fueron reveladas cifras de la crisis financiera y asistencial de los hospitales públicos de Bogotá. A gritos, algunos trabajadores y sindicalistas de los hospitales de Bogotá criticaron la gestión de la administración Peñalosa en el sector salud. Que en esta administración la fusión de los hospitales no sirvió para nada. Los concejales denunciaron que la emergencia sanitaria y la reorganización del sistema no han solucionado ninguno de los problemas que había en la red hospitalaria. La gente sigue en hacinamiento, camillas en los pasillos, de manera que el problema no lo han tomado por los cuernos. Mientras el secretario de Salud se la pasa anunciando, los ciudadanos de Bogotá están muriendo. El secretario de Salud reconoció las dificultades financieras, operativas y de entrega de medicamentos, especialmente por la deuda de 600.000 millones de Capital Salud. No hay cómo pagarle de manera oportuna a los proveedores y eso genera una crisis financiera que no hay ninguna duda que se refleja en la prestación del servicio. El distrito espera recibir 200.000 millones de pesos aprobados por el Consejo para mejorar la atención en salud. El presidente de la Asociación de Banqueros Internacionales de Estados Unidos, David Schwartz, reveló que una misión del Fondo Monetario Internacional vendrá a nuestro país para evaluar las políticas de Colombia en materia de lavado de activos. De acuerdo con la Federación Internacional de Banqueros, Colombia viene implementando políticas positivas en materia de lavado de activos, en especial en el sistema financiero. Sin embargo, requiere de estos modelos para el sector real y otras industrias para contrarrestar este delito que se calcula mueve recursos por más de 20.000 millones de dólares. Ahora, como los bancos han tomado todos los requisitos y medidas en el combate, están mirando el punto más débil de entrar en el sistema financiero, eso es el sector real, porque el sector real en este momento no tenía la infraestructura tal como tiene un banco. El dirigente internacional señaló que hay una misión del Fondo Monetario Internacional para verificar el tema. Van a revisar como revisan en todos los países las normas, las exigencias y cómo van cumpliendo con esto. Asimismo, se busca un mayor control sobre los juegos de suerte y azar. La Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación judicial de la sociedad Trenaco Colombia SAS. Al cierre del primer semestre, Trenaco Colombia reportó activos por 42.242 millones, pasivos por 109.276 millones de pesos y un patrimonio negativo del orden de 68.034 millones de pesos. La sociedad está imposibilitada para realizar operaciones.
El precio del dólar inicia la semana a la baja. Indicadores económicos de la jornada en CMI 7 PM. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 2.928 pesos con 18 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.760 pesos y la venden en 2.790 pesos. Un euro cuesta 3.301 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 52 centavos. El azúcar se transó en 22,08 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $43 con 66 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.220 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia se mantuvo en 1.354 puntos. La acción de Protección fue la que más subió con una valorización de 14,29% a 80.000 pesos. La acción que más cayó fue la de Isagen con una pérdida de 12,06% a 3.500 pesos. A continuación, CMI en línea con Paula Viloria. Con ayuda de la realidad virtual, la empresa Colombia Immersive ha desarrollado un proyecto que busca que los ciudadanos sean conscientes de la realidad del conflicto armado. Se trata de una prótesis por primera vez desarrollada en Colombia que simula una cámara subjetiva de 360 grados y reemplaza la cabeza del protagonista de la historia. Con ayuda de audífonos, los usuarios pueden vivir el momento en que un soldado tiene que dejar a su familia para cumplir con su deber. El protagonista debe vivir un enfrentamiento armado en el que tendrá que soportar ráfagas, gritos y explosiones, como lo viviría en un campo de guerra real. Esta iniciativa ciudadana comenzó hoy en 30 ciudades del país y va hasta el próximo 22 de septiembre. Busca que los colombianos reflexionen sobre la importancia de acabar con el conflicto. Feliz noche para todos. Hasta aquí las noticias, pero qué bueno, profe, que a Nairo se le quiso ayer en Bogotá, se le demostró el afecto y hoy en su tierra. Y el sencillo, encantador, ¿no? Con esa sonrisa absolutamente maravillosa. Esos son los deportistas colombianos. Ahora sí, decimos adiós, pero ya sabe, a las 8:30 la información internacional. Sí, los espero con las claves. Hoy analizaremos las elecciones parlamentarias en Rusia. Y a las 9:30 la edición central de CMI. Chao.